Vamos a ir presentando entonces. Acá tenemos Florencia, una de las estudiantes de lo del AR. Siguiendo la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual y nada, no mucho más. Bien, bueno, en la otra punta tenemos a Hernán. Estudiante de la Universidad de Uruguay, de la licenciatura y también finalizado. Acá en el medio tenemos Santiago, soy estudiante de Industria Gráfica de la UTE. Concretamente el tema de la galatea primero fue un descubrimiento para mí. Yo no sabía que la máquina estaba en la biblioteca, tampoco tenía mucho conocimiento de la historia en sí de esa editorial. Me había llegado un poquito de la historia en su momento, pero no había profundizado mucho. Y bueno, y se dio que en determinado momento, esto hace unos 2 años atrás, se organiza a través del Instituto de Letras del MEC una feria de editoriales independientes que la nombran la Galatea, y venía por el lado justamente de que se cumplía el centenario de una escritora uruguaya, Amanda Berenguer, que resultó ser una de las fundadoras de una editorial en el 45 junto con su esposo José Pedro Díaz, que fueron los propietarios de esta máquina que ahora vamos a contar cómo se reconstruyó. En ese momento, bueno, me pongo más en contacto, empiezo a averiguar sobre la máquina, la imprenta, etcétera, etcétera, y llego a encontrarla ahí en biblioteca. Voy a verla, que además coincidí, no sé si vos estuviste en ese grupo, que cuando voy, ahora todo un grupo ahí que estaba... No, yo no estaba ahí. De Udelar, justo recorriendo la biblioteca, y justo llegaban ahí a ver la máquina. Y bueno, yo en realidad iba a ver la máquina también y terminé dando como una mini clase. No, estaba la visita de la biblioteca, sí, yo me acuerdo. Bueno, sobre lo que era esa Minerva. Sí. Bueno, encontramos... Estábamos todos atrás de la máquina. Exacto. Encontramos la Minerva, y bueno, una vez que la encontré, la vi en estado general, me pareció que estaba interesante, plantear en la biblioteca la posibilidad de hacer una restauración de la máquina. Porque si bien estaba como en exposición, no tenía mucho acceso a público, estaba como muy accesible. Y bueno, ahí hablé con una amiga, porque yo no tenía tampoco el contacto a quien dirigirme. Hablé con una amiga que me consiguió el mail del director de la Biblioteca Nacional, de Valentín Trujillo, y ahí lo contacto, coordinamos una reunión y le planteo la idea, que yo en realidad iba medio como que era una idea medio loca, ¿no? Que me fuera a hacer caso de volver a la vida una máquina de esta. Y bueno, y me llevé la sorpresa que a Valentín le gustó mucho el proyecto, le dan la autorización, ellos pasan unos meses ahí. Ahí me empapo un poco más de cómo era la máquina, dónde se había fabricado, etcétera, etcétera. Me empapé un poco más también de sus primeros dueños, que no se conocían, que eran justamente estos 2 escritores que decía Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, que además es una historia muy interesante porque ellos se casan, se conocen, son novios, se casan con la idea de que cuando se casen quieren tener una editorial y empezar a imprimir libros, ¿tá? Ese es como su objetivo de vida. Y de hecho lo hacen el mismo año que se casan, arman la editorial, y largan su primera hoja inaugural de impresión en la Galatea, que además le ponen el nombre de la Galatea a la editorial y a la máquina, ¿no? Un poco haciendo referencia a la obra de Cervantes. Me pongo un poco a investigar la máquina, a ver en qué estado estaba. En principio, mirándola, se veían que los rodillos evidentemente estaban para hacer de nuevo. Ahí, investigando un poquito, encuentro que los rodillos ni siquiera eran de lo que hoy nosotros conocemos como caucho o goma, sino que estaban hechos a la usanza antigua, que generaban como una especie de melaza de azúcar y otros productos para generar como esa gomosidad con la que después recubrían las almas de acero de los cilindros y hacían como un pseudo caucho, ¿tá? Hecho en casa. Exacto. Y para que no se desarmara eso, además llevaba como una estructura de cuerdas adentro, atadas. Hubo que hacerlo a nuevo eso, se sacó toda la cobertura vieja, se mandó a hacer a una fábrica que todavía trabaja con eso, que ahí también tuve el desafío de averiguar bien cuál era el diámetro original de los rodillos, porque claro, como estaba muy desgastado,
no sabía cuál era el diámetro real que tenía que tener la cobertura de caucho. Y ahí un poco lo que me ayudó bastante fue el tema de, bueno, la interconexión, ¿no?, de las redes e internet, donde, bueno, un colectivo de gente, de impresores de otras partes del mundo, que entre ellos algunos coleccionistas que tenían este tipo de máquinas, me fueron tirando algunos datos que me ayudaron como que, bueno, ir centrándome un poco en lo que estaba haciendo. Bueno, ahí averigué el diámetro de los rodillos, lo pude mandar a hacer. Y después, bueno, eso era la parte más fácil, digamos. Después hubo que ver la parte más mecánica, ¿no?, de la máquina, donde en principio a simple vista se veía que estaba todo bien, pero bueno, la máquina prácticamente no se movía, estaba como pegada, o sea, la querías mover y como que prácticamente no había movimiento. Bueno, después de algunos desarmes, no la desarmé en su totalidad, sino que fui desarmándola parcialmente, y lubricando, ¿no?, cada parte. Ahí como que empezó a agarrar movimiento nuevamente, y había algunas cosas que no hacían lo que deberían hacer, o sea, había como movimientos que estaban faltando, y bueno, y ahí recurro también a intentar buscar algún plano, ¿no?, en la máquina, y encontré una página en Estados Unidos que, pues pasa, esta máquina fue fabricada en Estados Unidos, originalmente se patentó en Estados Unidos, sobre finales de 1869, por ahí más o menos. Un alemán porque inventó la patente de la máquina, el diseño. Y había como unos planos primarios, pero ¿qué pasa? Cada modelo que sacaba le hacía alguna modificación. Entonces había como 1000 planos. Porque la primera no era igual a la segunda y la tercera no era igual a la segunda. Entonces, claro, como que había mecanismos que iban variando, porque claro, todo se estaba inventando, ¿no?, en ese momento, y medio como que era prueba y error. Entonces como que los planos no me ayudaban mucho. Y ahí nuevamente, gracias a estos contactos que te digo de otros impresores y coleccionistas, me empiezan a mandar fotos de máquinas muy similares, y ahí descubro que a la máquina le faltaban 2 piezas, que a simple vista no me daba cuenta. Y bueno, el tema del desafío era hacer esas 2 piezas. Y claro, yo tenía la foto, pero no tenía la medida exacta de esas 2 piezas. Claro. Entonces, con un tornero, que bueno, trabaja muy bien y en realidad se dedica más al tema de restauración de motos, ¿sí?, antiguas. Le planteo el desafío y le digo, mira, tengo esto, hay que resolver esto, vamos a ver cómo podemos llegar a resolver estas piezas que están faltando. Y el único registro visual que tengo son fotos. Entonces, claro, le empezamos a pedir a esta gente que nos mandara fotos lo más de frente posible, o en planos cenitales, como para tener una referencia clara sin distorsión de las piezas. Y a partir de eso, más o menos manejando la escala, empezamos a hacer como plantillas de cartón. Entonces generamos como unas plantillas de cartón que las íbamos presentando en la máquina y viendo a ver si más o menos respondían en escala a lo que se precisaba. Después de tener la plantilla de cartón, claro, con la plantilla de cartón lo que teníamos era como la presentación en la máquina y podíamos ver más o menos la escala, ¿no? Pero no podíamos funcionar sobre el cartón. Entonces tuvimos que pasar a otro material que fue la madera. Entonces desde el cartón cortamos madera. Entonces la madera lo que nos permitía era que cuando la poníamos a funcionar, si veíamos que había que bajar más una curva o lo que fuera, la podíamos trabajar ahí un poco en el lugar y le podíamos ir llevando, ¿no?, el movimiento. Entonces las 2 piezas que faltaban justamente, una era como una especie de semicírculo, digamos, no completo, sobre el cual caía un rodamiento que bajaba todo por el semicírculo. Entonces lo que hacía eso, cuando bajaba y subía, enganchaba el plato de la tinta y lo hacía girar, ¿no? Entonces como que bajaba por el semicírculo, subía, y ahí como que enganchaba el plato de la tinta atrás y lo hacía girar. Y eso no estaba funcionando. Entonces bueno, hicimos el semicírculo, fuimos adaptando con la madera, no sé qué. Cuando quedó funcional, ahí pasamos eso ya a lo que sea la pieza final, que la hicimos directamente en acero, ¿no? Bueno, ahí se cortó y vino después el otro desafío, cómo poner esa pieza postiza en la máquina, porque esa pieza que faltaba era porque se había fracturado. Entonces eso es hierro fundido para soldar es muy complicado. Se puede soldar hoy por hoy, existe posibilidad de soldarlo, pero no garantiza de que quede con la suficiente fuerza, ¿no? Y la segunda pieza era una pieza que enganchaba
por debajo del tímpano, digamos, de la Minerva, que movía las varillas que despegan el papel, ¿tá? Que también estaban fracturadas las dos, y bueno, gracias a esta foto que les contaba y demás, llegamos a hacer esas plantillas de prueba. Hicimos las pruebas con madera, y cuando llegamos al resultado que nos parecía que estaba funcionando bien, llevamos las piezas ya a tornearlas directamente en acero. Después, investigando un poquito, me enteré que como que esta patente de Minerva había sido la primera en el mundo que había salido. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las Minerva que conocemos hoy tiene como la matriz fija, y es un sistema de rodillo que pasa la tinta por encima de la matriz, ¿ah? Mientras abre y cierra. En esta máquina los rodillos están fijos con la tinta, y lo que se mueve es la matriz. Entonces como que tiene una apertura casi de 180 grados en el momento de abrir y cerrar. Entonces como que ocupa también bastante espacio en el momento de funcionar. Ahí, poniéndole a andar, apareció un problemita nuevo, que no lo habíamos visto todavía porque todavía no lo habíamos puesto a imprimir, que era el tema de las presiones. Para imprimir en estas máquinas, y bueno, para imprimir en cualquier sistema de impresión, precisas tinta, matriz, presión, ¿no? Bueno, la presión no estaba funcionando. Los sistemas de presión, por ejemplo, en esta máquina que tengo a mi espalda, se manejan con una palanquita que está acá. Vos le das presión o le sacás presión, ¿ah? Bueno, esta otra máquina venía con un sistema de presión que en realidad estaba por debajo del tímpano. Es una palanquita cortita que vos le trancás la presión o se la quitas. Y bueno, la poníamos y la sacamos, y era lo mismo que nada, ¿no? Esto, al igual que cualquier Minerva, de la presión. Para que imprima tiene que estar la palanca en posición de presión. Eso empuja el tímpano un poquito más para adelante. Entonces cuando prensa toca la rama. Y no funciona. Entonces el problema ahí era, bueno, ver qué estaba pasando con el tema de las presiones. Una de las posibilidades era como, bueno, desarmar hasta el centro de lo que era el mecanismo de presión, pero eso teníamos el problema de que si hacíamos ese desarme, corríamos el riesgo que la rotura fuera tan grande que después fuera irreemplazable esa pieza. Y bueno, después de estudiar bastante, lo que hicimos fue como cambiar un poco el recorrido de la palanca de la presión, acompañando un poco la curvatura que tenía. Entonces compensamos la curvatura que tenía, haciendo que la palanca como que trabara un poco antes de donde tenía que trabar, y con eso logramos recuperar presión. Y por suerte salió bien y imprimió. Y después la reconstrucción estética fue, estas máquinas era muy común que salieran de fábrica con un fileteado manual, se las pintaba a mano, ¿tá? Pero esta, increíblemente, la Galatea tenía bastante dorado original. Entonces cuando se hizo la limpieza, vamos a decir, fuerte de la máquina, primero que vos la veías primero a simple vista y se veía como negra. Cuando se limpió, el negro pasó a ser un azul, como un azul oscuro, ¿ah? Que incluso ahora, si vos le sacas una foto con determinada luz, en la fotografía se ve bien el azul. A simple vista cuesta darse cuenta, pero cuando sacas la foto como que lo toma mucho más. Y ahí empezaron a aparecer algunos de los fileteados dorados. Entonces me tomé el trabajo también de eso, de intentar recuperar un poco esos fileteados, intentando levantar lo que existía lo más posible, y en algunos casos incluso restauré manualmente algunos de fileteados con tinta dorada para levantar un poquito, que ese también fue un trabajito medio como de restauración más pictórica, digamos. Claro. Que la idea era como, intentar llegar al tono desgastado, ¿no?, que tenía, porque no queríamos que quedara como algo artificial. Entonces tuve que preparar como la tinta, el pigmento dorado que quería, al nivel del desgaste que tenía el original. Bueno, entonces, como te decía, esto llevó a que la máquina ya funcionaba de vuelta, y entonces a partir un poco de charlar con el director de la Biblioteca Nacional, salió la posibilidad de sacar esta edición como una colección de segunda época, digamos, la Galatea. Se definen 3 contenidos. Los contenidos, por supuesto, los define directamente la biblioteca. El primero, como te decía, es la historia de la Galatea contada por Alfredo Zugarat. El segundo es un cuento de Carlos Maggi,
que es el primer cuento que escribe Carlos Mayet y que se lo publican en el semanario Marcha en el año 43, que se llama Contra el Murallón. Y el tercer libro que cierra esta colección, por lo menos estos primeros tres, que es el que estamos trabajando ahora, se llama Otro 45, y es una antología poética de autores del año 45 que quedaron un poco como a la sombra de los grandes nombres, ¿no? Exacto. La gran generación. Entonces es como un rescate ahí, que está bueno. Y bueno, y en ese libro también está el tema del desafío también de la puesta en página, porque hay algunas poesías un poquito como visuales que también estuvo interesante eso, llevarlo a la práctica. Bueno, se decide entonces ir para adelante con esto y bueno, y empezamos con el tema de la producción de estos libros. Entonces, como organismo estatal que es la biblioteca, tiene que hacer una licitación pública, entonces se hace una licitación pública abierta, a la cual me presento, y en esa licitación pública, entre lo que se licitaba, estaba, por ejemplo, imprimir la revista de la biblioteca, una serie de libros más, y estaba esta colección de la Galatea, ¿tá? Y bueno, y ahí se licitaba el diseño y la producción. Incluso se licitó también la corrección de estilo, que después eso al final no salió porque lo resolvió internamente la biblioteca. Claro. Y bueno, en esa licitación se presentó creo que 2 o 3 personas más para la parte de diseño, para la parte de producción estaba yo solamente, y así bueno sale la licitación y es que empezamos a producir esto. Y bueno, y ahí nos enfrentamos con las decisiones editoriales de qué hacer con estos libritos, porque ya teníamos el contenido, pero la idea era cómo los presentábamos, qué queríamos hacer. Entonces como que bueno, la idea fue como pasó un poco por mantener un poco la estética de lo que era la editorial originalmente en sus primeros libros, y eso llevó por ejemplo a decisiones como bueno el formato, ¿no? El tamaño del libro, ¿sí? Un formato más bien pequeño, que era más o menos como los libros que ellos editaban en su momento. Si bien hay algunas obras que son un poquito más grandes, la mayoría andaban en este formato. La elección de color, por ejemplo, un color en tapa, también el rojo era como el color que ellos manejaban mucho en las ediciones. También hay alguna edición en verde que nosotros también lo respetamos en el otro libro. Y bueno, después en el interior trabajamos, por ejemplo, también bueno, con una estética donde le dimos participación también, por ejemplo, a la ilustración, que nos pareció interesante como complemento al texto, que tuviera alguna ilustración, en este caso de la propia Galatea, que es un grabadito que se hizo a mano, que fue a partir de una foto, y el grabado lo hizo una de las diablillas de acá del taller, Noelia. Y bueno, y esto lo imprimimos todo en la máquina, salvo el grabado, que este grabado sí, por un tema de control de tinta, lo imprimimos acá en un sacaprueba del taller, ¿verdad? Que le teníamos como un poco más de fe al tema de hacerlo más controlado. Después en la puesta en página en general, más allá de lo que fueron las decisiones de bueno, cómo presentar la grilla de las páginas, fuimos un poco por la relación áurea, que nos parecía que era como también recuperar un poco eso de los antiguos libros, ¿no? de la perfección esa que da la grilla áurea en la disposición del texto. No eran muchas páginas, entonces permitía perder blancos, o sea, no, si de repente tú lo haces en un libro de 200 páginas, tenés un montón de pérdida de papel, pero bueno, acá en realidad como que justificaba y bueno, quedaba lindo además. Y bueno, y acá también en lo que fue la puesta en página más de lo digital, participaron los Diablillos, está la participación de Hernán, está la participación de Florencia, no sé si Noelia metió acá algo de Manuel también, que no está hoy. Entonces como que también fue un proyecto que estuvo lindo, porque bueno, fue un proyecto que bueno, colaborativo, claro. que pudieron participar también ellos, que estuvo bueno. Después hubieron decisiones como la encuadernación, que acá por ejemplo me gustó que el cosido
acompañar al color, ¿no?, rojo al título de tapa. Me parecía que estaba bueno eso. Y bueno, son decisiones que yo tomaba para lo que era el criterio editorial del libro, pero que también lo tenía que consultar. Pero bueno, consultaba la biblioteca, les pareció interesante también y lo pudimos llevar adelante. Y después, bueno, algunas decisiones estéticas, como por ejemplo que el remate se viera, por ejemplo, del punto, ¿no?, de la costura, que eso está bueno también. Como que le da también esa, resalta la parte matérica del libro, que está bueno. Originalmente queríamos trabajar con un papel que era japonés, pero hecho a mano, pero bueno, los costos eran muy altos, llevaban el precio del libro a un costo prácticamente inviable. Y optamos por estos papeles que en realidad son papeles italianos, que no tampoco son de los más finos, pero que tienen una textura muy interesante. 300 gramos en tapa texturado y 100 gramos en el interior. Y también creo que era como una especie de transición entre lo que decía Gabriel recién, de mantener algo que ya venía, un criterio que ya venía trabajando, y añadirle como estas cosas que parecía que para esta vuelta a imprimir de la Galatea estaba bueno que se generara ese tipo de transición. Claro, en un momento esto nosotros lo hablábamos, y de hecho Valentín Trujillo, el director de la biblioteca, en un momento dijo una frase que me pareció que iba muy con esto, que fue como que la Galatea era como un puente al pasado, ¿no?, entre el pasado y el futuro. Entonces como que esa transición también en el libro un poco era como buscar eso, ¿no?, que esta segunda época tuviera como mucho de la primera, pero que también fuera abriendo, ¿no?, como otras ventanas, ¿sí?, con, bueno, toda la evolución que ha habido también en diseño, ¿sí?, a nivel editorial. Entonces, bueno, la idea es que después de estos 3 libros, que estamos terminando ahora el tercero, se siga produciendo material en la Galatea. Y bueno, esos siguientes libros, la idea es como cada vez ir aproximándoles un poquito más a lo que es el diseño contemporáneo, pero bueno, sin perder el gancho, ¿no?, con el pasado, porque en definitiva estos libros no serían lo que son si no se imprimieran en la Galatea. Lo que se conoce como el paratexto, ¿no?, lo que rodea los libros, sacándolo de lo que puede ser la parte textual. Yo diría que la Galatea es como un objeto de ese paratexto, ¿no?, o sea que este libro le sacamos la Galatea y no es este libro. Las decisiones que se fueron tomando, también estuvo la decisión, por ejemplo, tipográfica, ¿no?, o sea, qué tipografía queríamos utilizar para el libro. Ahí también se dio como ese, de alguna forma, gancho con el pasado, en el sentido de que, bueno, casualmente se dio de que pudimos recuperar tipografías originales de la editorial, ¿tá?, las mismas tipografías que usaron en el 44, en el 45, en el 46 cuando imprimían estos libros. Pero bueno, está limitado, evidentemente, una tipo móvil cuerpo 8, ¿tá? Descubrimos la familia, hicimos una investigación acá con el equipo, encontramos que la tipografía que utilizaban era la Devin, que hay más de una versión de esa tipografía en realidad. Rastreamos un poquito ahí y llegamos a ver bien cuál era. Y claro, el tema es que si queríamos imprimir el libro con esa tipografía necesitábamos no tener cuerpo 8, necesitábamos tener cuerpo 11, 12, 14, 20, no sé. Y claro, ponernos a fundir tipos móviles, no. Para otra vida. Está complicado. Claro. Entonces ahí dimos como un paso al futuro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos en la tecnología. Y ahí llegamos a la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué pasa si hacemos matrices a partir de la misma tipografía digital, en algo que no sean tipos móviles, pero que dé el mismo resultado del tipo móvil y que también se pueda imprimir en la Minerva? Y ahí apareció este material, que esto se llama fotopolímero, ¿ah?, que es un material que se utiliza a nivel industrial en algunas técnicas de impresión, sobre todo de envases, ¿sí?, el sistema, por ejemplo, como el offset del seco, ¿ah?, donde imprimen, yo qué sé, vasos, ese tipo de cosas. Y la particularidad que tiene es que, bueno, tiene una base metálica, ¿ah?, con un recubrimiento de un plástico, un polímero plástico, que es fotosensible esto. Entonces, es como quien prepara un sello, ¿ah?
pero con la diferencia de que esto es duro, rígido, entonces deja la huella de impresión igual que un tipo móvil. Entonces lo que está pasando incluso en el mundo es que mucho fan del libro antiguo, mucho coleccionista que le gusta la impresión del libro antiguo, están recurriendo al polímero porque le permite tener impresiones prácticamente perfectas, ¿no? Con el mismo resultado que el tipo móvil, y obtener un objeto perfectamente terminado. Cosa que con el tipo móvil siempre está el tema de que son tipos móviles viejos, están todos cascados, todos tienen algún temita. Entonces, si bien esas cicatrices son lindas de repente verlas en un afiche o no una pieza de una hoja, ya cuando estás hablando de la lectura, de párrafos, de un libro y demás, ya se entra como a complicar la lectura. Entonces, como que viendo eso, evaluamos que no estaría nada mal tomar esta tecnología como para recurrir a eso y poder tener justamente ese cuerpo 12 que no teníamos físicamente como tipo. Y bueno, y ahí empezamos a preparar los polímeros, que bueno, este es un proceso que se resuelve todo acá en el taller. Básicamente se trata de bajar del archivo digital a una película fotográfica primero, ¿tá? Esto que también está filmando ahí es lo que sería la portada del segundo libro. Trabaja básicamente por luz, se coloca sobre este material, con este material todavía no vio la luz, o sea, no se puede poner a luz porque es fotosensible. Entonces lo colocas con la película dentro de un aparatito con luz UV, lo expones un X tiempo y lo que hace la luz UV es, bueno, ingresa por los huecos que tenés acá de la imagen y la tipografía y va fijando el polímero sobre la chapa. Muy parecido a lo que se hace en impresión offset. Eso revela la chapa. Claro, hoy por hoy en la impresión offset ya como que están copiando con CTP directo con láser. Sí. Ya no usan más este sistema, ya quedó como medio obsoleto. En realidad ya es obsoleto esto. Nosotros somos obsoletos. Entonces, entonces, claro, el tema, pero fuera de broma. Esto está todo bárbaro, así como lo ven. Este material se puede conseguir porque industrialmente lo fabrican. Acá en Uruguay no tanto, pero en Argentina, Brasil se consigue. Pero esto está complicado, la filmación de películas. Sí. Yo trabajaba con un proveedor, por ejemplo, que el año pasado cerró las puertas y quedamos todos los que trabajamos con esto sin proveedor. ¿Tá? Y bueno, hasta que apareció algún otro ahí, que no sé cómo, pero aparecieron. Pero es complicado porque ya no se usa, entonces ya como que está quedando obsoleto. ¿Tá? Lo que va a suceder seguramente en el futuro es que esta película fotográfica sea lo mismo que imprimir de repente en un plotter sobre un acetato en alta resolución, esto mismo, ¿tá? En un vinilo transparente. Por ahí terminará, me imagino, la historia de esta. Pero copiar en película ya prácticamente está quedando por fuera. Nosotros cuando tenemos que revelar chapa lo hacemos en un acetato. Claro, por eso. Siempre en un acetato y después se arregla. La diferencia fundamental es que esto tiene resoluciones de 5000, 6000 dpi, hablando de resoluciones reales de unidades digitales, y un acetato como mucho tendrá 1200. Claro. Entonces vos mirás el borde de la tipografía esta y es perfecto. Mirás el borde de una tipografía en acetato y es perfecto. Entonces de alguna forma también como que perdés calidad por ese lado. Bajás costo, porque va a ser más barato siempre un acetato que esto. Pero bueno. Entonces fue como que tomamos esa tecnología por esa razón fundamentalmente, porque teníamos la posibilidad de trabajar con la misma tipografía y bueno, y también colateralmente nos permitía bajar los tiempos de producción, porque no es lo mismo copiar una página a través de por luz por una película fotográfica a tener que componer y parar letra a letra, ¿no? Podríamos haber estado un año. Claro. Para 20 páginas. Que justamente son cosas que, bueno, si no tenés la experiencia y no haces la práctica es difícil de medir. ¿No? Entonces, claro, también pasa un poco eso, o sea, cuando se hizo la restauración de la máquina, se habló de imprimir, claro, en la biblioteca se pensaba que de repente capaz que el libro podía salir en términos medios de tiempo corto, pero bueno, claro, pero faltaba hacer la experiencia y ver que en realidad si te pones a montar letra a letra, de repente sacar un libro de estos bien hecho te puede llevar más de medio año. Y sobre todo con ese tema de la biblioteca, de cumplir con ese
que con ese plan que era sacar 3 libros. Claro, porque etcétera. aparte teníamos como ese plan de esos 3 libros que tenían que salir, ¿no? Obviamente que voy a componer con letra a letra hubiera sido precioso, pero fue como esa conjunción de 2 cosas y Claro. fue la mejor decisión. Bueno, no había que- experiencia tampoco, no había ningún tipógrafo que los guiara como para... ¿Cómo que no? Tenés a Gabriel ahí, muchacho. ¿no? Lo multiplicamos. Claro, pero no... Pero era uno. No se puede. No, no. Claro, no, Lo no. copiamos una película fotográfica. Claro. No, pero además hay una cosa que es cierta, o sea, yo no me puedo decir tipógrafo. O sea, yo lo que sé del oficio por lo que aprendí, Un tipo con experiencia. Claro. claro, por lo Buen que tipo. por lo que aprendí, digo, no sé, en mi vida profesional gráfica, de haber estado en algunos talleres, pero y haber participado y haber hecho alguna cosa, pero nunca tuve un curso formal, ni siquiera de los que podías tomar en todo Claro, en claro. algún lugar de eso. Entonces como que bueno, igual sí, yo siempre me caractericé por ser muy autodidacta en ese sentido, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. de mecánica nunca estudié y tal, y reparaba una máquina ahora, Claro. por ejemplo, en 1900, y, ta. Pero ta, me parece que como que hay cosas que van a veces con no sé, con la lógica de cómo uno se maneja, y a veces aplicando un poco de sentido común, Claro. resolvés. Y a veces no todo pasa por la academia, ¿no? Decir, no, tengo que estudiar, tener un papel, un título, lo que fuera. Creo que para mí como que son 2 áreas que se tienen que complementar. Entonces, el tema ya te digo, pasó por ahí, nos facilitó los tiempos y bueno, y hoy ya como una decisión editorial seguir usando Polymer, ¿tá? Pero ¿qué pasó? También queríamos usar los tipos móviles. Entonces, como teníamos el cuerpo 8 rescatado, original de la biblioteca, nos pareció como hacer una guiñada de alguna forma al pasado, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer con el cuerpo 8? Y ahí hicimos el diseño del colofón. Entonces, todos los libros están saliendo con el colofón, con los tipos móviles originales de la editorial. Y ahí incluso, si vos mirás la calidad de impresión entre esa tipografía y el polímero, se nota la diferencia. O sea, se ven las letras cascadas, digo, con sus cicatrices. ¿Y se ve el gofrado del otro lado? Seguramente. Sí. Mira, que esa es la característica. Claro. A Bodoni no le gustaba y lo pasaba por 2 cilindros y lo aplanaba. Sí, en realidad creo que el que hizo más con eso fue Baskerville, ¿no? O Baskerville, sí, 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 Baskerville. Queda muy lindo eso, así, sin tinta, como detalle queda muy bien. Sí, Baskerville era medio loco. De hecho, se lo puedo Y acá la tapa también. el mejor impresor de su época porque el tipo hacía eso. Después que imprimía, pasaba todos los pliegos para aplanarlo, pues no quería. Tiene que armar de este lado. Lo veo así. Y ahora vamos a completar acá. Con imposiciones, barra lingotes, barra blancos, barra... Con imposiciones y todos sus nombres derivados. Me gusta mucho igual.
A sacarme la tinta de los dedos es como... Atrás tuyo, ¿no? A ver, fíjate si está bien el celular. Ya está grabando, ¿sí? ¿Qué pasó? Estoy viendo la presión. Un poquito de presión, pero ya por lo menos podemos ver algo. Igual se prepara la tinta en la piedra cuando va al plato. Es para sacarle un poco los grumos. Sí. En la auto se la... Yo soy más así. Tenía porque me parecía que tenía. Y sí, lo gracioso igual que es cuando pones la rama. La idea ahí con el suplemento, hacer el arreglo de arriba, que levanta un poquito más la nitidez del cliché, que en esta todavía se la quedó un poquito más bajo, es el negro. ¿Y eso lo ajustás con la presión de la máquina? Eso sí, lo puedes ajustar con más tinta o con presión. Más tinta no le quiero poner porque estoy imprimiendo a la vez con tipografía también y no quiero que se empaste la tipografía. ¿Y ese grabadito? Eso es una silografía en madera. Que bueno, lo que hizo Pedro, el grabador, fue se leyó el libro y en base a lo que él le gustó del libro, como para interpretarlo, hizo la ilustración. Es un ejemplo buenísimo de lo que hablamos recién de iconotextualidad, que del texto, el intérprete y el grabador, el artista, Exacto. llega a una imagen, ¿no? Yo prefiero levantar un poco el cliché con esto y de esa forma poder compensar los textos y la imagen. Y ayer hiciste, la página de abajo es el registro, donde cayó todo y sobre eso Exacto. trabajás. Este es el registro, estos son los topes del registro, esta es una máscara para el cliché y bueno, y aquí calza el pliegue. Ahí está bueno porque están los tres. No tiene mucho misterio, ¿sabes? Por eso que se hace el lado del Así que tenés que hacer. Ponele que son buenos que están impresos de este lado. Mirás ahí Ok. y bajo la máscara. Yo soy asistente de máscara. De ahí puedo usar la mano. Para ello está el registro acá. Abajo y acá. Y esto es margen. Ok. Acá. Abajo con la camiseta. Ok. Bueno.
Es muy rico para la formación, nosotros que somos estudiantes y futuros profesionales, nada, es eso, que te enriquece mucho más la perspectiva y los conocimientos que después podés como adquirir, y también como para la formación de la crítica propia. Me parece que es importante y no estar solo con lo digital y la computadora. Puedes tener mucha teoría, pero poca práctica, y en definitiva la formación es también eso, meter cuchara y ensuciarse las manos. Entonces, eso, también tener como un poco el contacto con cuáles fueron las raíces y experimentarlo realmente, no solo leerlo de una bibliografía. Y eso, tener como la oportunidad de justamente todo esto que se dio, como de resucitar un poco de historia viva, y como siempre podemos en el taller con rescatar lo real, nada, que es un poco en chiste pero un poco en serio, y creo que eso es lo que en definitiva termina enriqueciendo para el futuro profesional. Yo creo que un poco respecto a eso es como que un poco todo va contra la corriente, porque nosotros por lo menos somos una generación que nacimos o conocimos todo el diseño a través del entorno digital, y me parece que esto es como que va contra la corriente y es como volver para atrás. Si bien es volver para atrás, pero no es una vuelta a un retroceso o algo, sino como decía Florencia, algo como que enriquece, y que es algo que nosotros no teníamos contacto, más allá de, como decía también Florencia, de los libros o algo. Y me parece que es como un poco eso, adquirir herramientas totalmente distintas a las que vos conociste, conocer la carrera, los oficios alrededor, todo lo que hay atrás de esto. Porque en este ejemplo, el tema de libros. Sobre imprimir, jugar con eso, lo creativo no existe, o sea, lo creativo es también agarrar un papel, recortar o rayar y ver qué puede salir de eso. Entonces, bueno, no probar como hacer capas en Illustrator, sino que hacerlas en la vida real y con técnicas que fue por donde se inició, porque los programas que tenemos ahora, Photoshop, Illustrator, qué sé yo, de algún lado sacaron todas esas ideas y todas esas herramientas, salieron de la vida y de lo tangible, como decía Hernán. Entonces está bueno no olvidarse también de probarlo y no solo mover el mouse y mover un nodo. Aparte, sobre todo creo que de este tema análogo te da lo imprevisible. Lo humano de eso, de repente venís acá y no es tengo que prender la computadora, tenés como que dar pedal, cómo funciona esta máquina, pones tintas, haces esto, pero limpiar después porque no se va a limpiar solo, no pagaste la computadora y te fuiste. Entonces, bueno, eso creo que también es divertido para nosotros, que nos gusta toda esta parte justamente, y es eso, o sea, no, como olvidarse un poco de todo el mundo digital que a veces como que atormenta, a veces no, en realidad sabes lo que va a suceder de acá en más, y bueno, tratar como de contrarrestar un poco lo digital y lo análogo, y que nada, que es algo que complementa y que justamente es un trabajo más personalizado, si se quiere llamarlo de alguna forma, y que nos va a dejar como un aprendizaje distinto. Y también me parece que un poco no sé, cuando surgió la parte digital y todo, cuando ahora como que todo era digital, y ahora como que una vuelta, ya llegó un punto que se saturó todo y que ya la gente está acá de más digital, y eso como que hay como cierta... Por eso creo que se valora esa parte humana, y cuando algo está hecho, como que hay una parte de uno pensado. Así, eso, gente que lo sabe o por lo menos se da cuenta o toma noticia de eso, adquiere un valor distinto, que capaz que va con eso, un poco el espíritu del libro, de la pieza en sí mismo, y la persona que lo hizo, lo que pasó, me parece. No sé, al momento de prestar un libro también, es también más que eso. Porque es... Para entender el punto, o sea, como eso, gente lo leyó, gente estuvo metida en eso. Sí, tiene un valor distinto, y creo que para la profesión es como un estímulo que no tiene que desaparecer, ni tampoco quiere desaparecer, porque por más digital que esté la actualidad, en algún punto siempre buscas como, bueno, voy a hacer un dibujito, voy a meter la mano en algo que eso, que me haga como sentir justamente para... Exacto. Y Vivo está, porque mi grupo de la UTU trabajamos con una minera automática, o sea, es una máquina que no es alta, se sigue trabajando con tiempo móvil.
Y en el grupo tenemos todos entre 15 y 17 años. Está ahí. O sea, yo creo que mantenerlo vivo es fundamental para... Porque sí, es lo que dicen ustedes, la tecnología bombardea así un poco. Llega a ser hasta aburrido leer un libro en internet. Es mejor tenerlo en las manos, ya ahí sí de esta manera es mucho más lindo. Así que digo, usar esta técnica para hacer un libro hoy es básicamente la diferencia, está deshumanizando el producto. Chao. O sea, ese libro vos ya en mano sabés que es una persona, que le puso un montón de tiempo, cariño, y bueno, entonces como que lo tomás de otra forma. Y eso va muy bien con la poesía. Y eso va muy bien con la poesía. Bueno, Ulises, muchas gracias. Bueno,